Ya conocimos los hechos del caso. Un grupo de ciudadanos de nacionalidad haitiana en busca de una vida mejor migran de manera irregular. En República Dominicana, el conductor del camión donde se transportan omite una señal de par en un retén militar. Se inicia una persecución donde los militares irresponsable y salvajemente disparan al camión, impactando a varias personas que pierden la vida. El camión se vuelca y algunos de los sobrevivientes son prácticamente fusilados. Antes de continuar, considero necesario realizar un contexto de Haití. Haití es el país más pobre de América Latina y el Caribe y tiene una de las tasas de desigualdad de ingresos más altas del mundo. En 2020, la tasa de pobreza alcanzó casi el 60%. 2/3 de la población pobre habita en zonas rurales. En 2021, 4.3 millones de personas, alrededor del 44% de la población, sufrían inseguridad alimentaria aguda. La historia de Haití ha estado marcada por la inestabilidad política y grandes catástrofes naturales. La situación se deterioró aún más en 2021, con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Tan solo unas semanas después, un violento terremoto de 7.2 grados de magnitud causó más de 2.200 muertos y daños por valor de 2.000 millones de dólares en el sur de Haití. Recordemos que ya en el año 2010 había sufrido otro terremoto, considerado como uno de los más devastadores de la humanidad desde que se llevan registros. Fallecieron 316.000 personas, 350.000 quedaron heridas y más de 1,5 millones de personas quedaron sin hogar. La situación de inseguridad en Haití ante la brutalidad de las pandillas que se extiende por el país es cada vez más grave. Alrededor de 3.500 personas fueron víctimas de asesinatos, lesiones y secuestros entre enero y junio de 2023. Y durante el segundo trimestre de 2023, esos delitos aumentaron en un 14%. Así lo subraya un informe de la Unidad de Derechos Humanos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. Linchamientos, asesinatos, secuestros, violaciones sexuales y la quema de inmuebles forman parte del infierno que azota a miles de personas en Haití. La brutalidad y el control de las pandillas se extienden, mientras una desesperada justicia por mano propia agrava la espiral de violencia. Las pandillas controlan el 80% de Puerto Príncipe. Las organizaciones de derechos humanos explican que el vertiginoso aumento de la violencia también se debe a los llamados grupos de autodefensa o justicia popular que responden a los movimientos delictivos. Frustrados por la debilidad de las instituciones estatales, los residentes armados con machetes, piedras y bidones de gasolina impidieron brutalmente la entrada a sus barrios a los miembros de las bandas y a cualquier persona presuntamente afiliada a ellas, ejemplifica un reporte de la ONU. La creciente guerra territorial entre las pandillas en Haití ha causado una devastadora crisis humanitaria que ha desplazado a unas 200.000 personas en todo el país y ha dejado a unos 5.2 millones de personas, casi la mitad de la población del país, en necesidad de ayuda humanitaria según Naciones Unidas. Si bien Haití acumula décadas de tragedias, violencia y pobreza, la nación ha experimentado un notable aumento de las pandillas tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. En un país casi sin ley ni orden, en el que las violentas agrupaciones se disputan el control. Organizaciones como Human Rights Watch destacan que en el país, actualmente bajo la administración del premier interino Ariel Henry, la policía se encuentra superada en número por las bandas delictivas. Solo hay cerca de 10.000 policías para los más de 11 millones de habitantes del territorio nacional, y los agentes son uno de los principales blancos de la violencia de esos grupos. Pese a esta extrema violencia, Estados Unidos sigue deportando a ciudadanos haitianos. A pesar de la extrema crisis de seguridad que vive la nación más pobre del hemisferio, el gobierno estadounidense sigue devolviendo a Haití a las personas de ese país que intentan cruzar hacia su territorio de manera irregular. Tanto la ONU como grupos de derechos humanos instan a Estados Unidos y otros países a que frenen las expulsiones de los haitianos, dadas las complejas circunstancias en las que se encuentra su país. Pero por ahora los llamados son infructuosos. Aquellos que son interceptados en el mar están sujetos a repatriación inmediata, y aquellos que se encuentran en Estados Unidos sin una base legal para permanecer están sujetos a expulsión. Las deportaciones por parte de Washington apuntan a continuar, pese a que la situación de seguridad se ha deteriorado considerablemente en Haití en 2023. En síntesis, Haití, además de ser un estado fallido,
es un pueblo olvidado de la mano de Dios. Cuando veas un migrante haitiano, recuerda por todo lo que han pasado, pasan y vienen pasando. No seas un obstáculo y déjalos seguir su camino. Retomemos el caso. Como en la realidad no todos somos iguales ante la ley, ¿quién iba a emprender acciones por estas humildes personas que fueron tratadas peor que objetos desechables? ¿Quiénes se harían cargo de representar a estos desposeídos, despojados de su humanidad y que sus nombres y vidas no quedaran en el impune olvido? En el próximo episodio entramos en materia, el desarrollo del caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la demanda o petición y la respuesta del Estado Dominicano.